Diplomacia con Historia, el podcast de The Diplomat. En Diplomacia con Historia abordaremos hoy la vida del gran pintor barroco Peter Paul Rubens en una de sus facetas menos conocidas, la de embajador. En el siglo XVII, Europa era un inmenso tablero de ajedrez en el que los grandes príncipes jugueteaban a su antojo con el discurso confesional para defender sus patrimonios dinásticos. Fue en ese contexto cuando Rubens, un artista barroco, políglota, adinerado y buen vividor, supo aprovechar su don de gentes, sus pinceles y su enorme reputación para entrar en las principales cortes del continente como embajador y como espía. Nacido en Alemania simplemente porque su padre se había visto obligado a huir de Flandes a causa de un desliz de alcoba con la princesa Ana de Sajonia, esposa, nada menos, que del gran estatuer y líder holandés Guillermo de Orange, el jovencísimo Peter Paul alternó la vida en la corte como paje de la condesa de Arenberg con las primeras lecciones de pintura en los talleres de Amberes. De ambas experiencias aprendió a desarrollar sus dos grandes actividades futuras, la de cortesano y la de pintor. El gran sueño de todo pintor de la época era trasladarse a Italia, y Rubens lo hizo en 1600. 3 años después, su amigo y protector, el duque de Mantua, le encargó su primera misión diplomática en Valladolid, en la corte de Felipe III y del poderoso valido duque de Lerma, a quien de paso agasajó con el retrato ecuestre que actualmente se expone en el Museo del Prado. Tras unos años en Italia, Rubens regresó a Amberes, donde trabó fuerte amistad con Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y soberana de los Países Bajos. Tras el fallecimiento del archiduque de Austria, su esposo, que coincidió con el final de la tregua de los 12 años en los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia empezó a encomendar misiones diplomáticas y políticas a Rubens, aprovechando su extraordinaria fama como pintor y su perfecto dominio de los idiomas castellano, francés, italiano, holandés y latín. Fue tal su dedicación en estas labores que la soberana le asignó en 1623 un sueldo fijo por sus servicios al Estado. Y fue tal la influencia que llegó a alcanzar en las Cortes Reales que la reina madre de Francia, la muy católica e hispanófila María de Médicis, se refugió en la propia residencia del pintor en Amberes cuando huyó en 1622 de las garras del hombre fuerte del reino, el cardenal Richelieu. Sus constantes viajes a la corte de Madrid, que había recuperado la capitalidad en 1606, además de aportarle numerosos encargos artísticos, le permitieron entablar una fuerte amistad con Felipe IV, un gran amante del arte a quien sirvió fielmente como pintor, como espía y como diplomático. Por esas fechas, uno de sus contactos, concretamente un embajador de Dinamarca en los Países Bajos rebeldes, le puso al corriente del interés del rey de Inglaterra, Carlos I, por iniciar negociaciones de paz con la monarquía hispánica. El pintor se lo dio a conocer a Isabel Clara Eugenia en Bruselas y ésta se lo hizo saber a su sobrino Felipe IV. El resultado fue un nuevo traslado a Madrid para ponerse al servicio del monarca, para quien encabezó una misión diplomática a Londres. En la capital inglesa, Rubens espió para Felipe IV y pintó para Carlos I, otro gran apasionado de la pintura, hasta que finalmente fue armado caballero por los dos reyes, el inglés y el español. El culmen de la carrera política del pintor se produjo con el nombramiento para el cargo de secretario del Consejo de Flandes por parte de Felipe IV, que desempeñó de forma vitalicia y que transmitió a su hijo tras su fallecimiento, ocurrido en 1640 en Amberes. Escucha nuestros podcasts en The Diplomat, el diario digital sobre diplomacia y política exterior.